Martes 23 de septiembre de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de News y llega el momento de repasar los números y las caras del día. Vamos con el primero de los números. 65.000 millones de dólares es el monto gigantesco, fenomenal, que según el Fondo Monetario Internacional va a necesitar Ucrania de apoyo externo de aquí a 2027. Es un número que habla de los desafíos que está representando para Ucrania, solamente mirando el ámbito presupuestario, sostener la guerra con Rusia, con el nivel de devastación que le está generando y con el nivel de gasto que le está causando tener que reforzar permanentemente el frente bélico, porque el 60% del presupuesto ucraniano se va en gasto en materia de defensa. La previsión anterior que había hecho el gobierno ucraniano hablaba de necesidades externas por 38.000 millones de dólares de aquí a 2027. Fíjate que la previsión que hace el fondo es casi el doble. Hoy, con el fondo, tiene un acuerdo que vence en 2027 por 15.000 millones de dólares. El resto viene de otras fuentes, mucho de eso de Europa. Antes venía plata también de Estados Unidos, que ya no va a seguir llegando. Es una situación muy delicada, muy extrema en la que se encuentra Ucrania, que, lo venimos diciendo, no va a poder sostener durante mucho tiempo más la demanda que supone mantener la guerra contra Rusia. Segundo número del día. Vamos con este número que es un número de una tragedia que afecta especialmente a América Latina. 146 defensores del planeta, defensores del ambiente asesinados en 2024, según un informe global que se conoce todos los años. Estamos hablando de activistas que fueron asesinados o desaparecieron, fueron desaparecidos en definitiva, precisamente, se cree, por su accionar de defensa de determinados entornos naturales. ¿Y por qué te digo que esto afecta especialmente a América Latina? Porque el 82% de estos 146, es decir, más de 100 de los 146, murieron en América Latina, fueron asesinados en América Latina. Colombia y México, dos de los países que lideran en este sentido, con Guatemala también en el podio. Y esto que básicamente, claro, grandes recursos naturales que hay para explotar en América Latina, pero también grandes reservas naturales de muchas comunidades viven, y eso genera fricciones donde hay activistas que tratan de frenar determinados proyectos y que por frenar esos proyectos terminan siendo asesinados. Toda una realidad que habla también del interior profundo de nuestros países, que no siempre llega a las capitales. Vamos con las caras de este martes. Y la primera es una cara que viene siendo, te diría, rostro central de la política estadounidense desde hace una semana, por más que sea un personaje del mundo del entretenimiento. Me estoy refiriendo a Jimmy Kimmel, que va a estar regresando después de una semana de suspensión a su programa, uno de los más conocidos de los late night shows de la televisión estadounidense. Casi decía una semana después de una suspensión derivada de los comentarios realmente repudiables, despreciables que había hecho en relación al asesinato de Charlie Kirk, donde había dicho, bueno, acá fue la pandilla de Donald Trump quien realizó, a quien estaba vinculada el asesino Tyler Robinson, y ahora lo quieren ocultar, cuando era exactamente lo contrario. Kirk había sido y fue asesinado por una razón de odio político, por alguien que estaba muy radicalizado, muy embebido en las ideas de la izquierda radical, y que termina matándolo a Charlie Kirk porque consideraba que su discurso era inaceptable. Bueno, esto que lleva a Donald Trump a ejercer una enorme presión celebrando la suspensión de Kimmel y pidiendo que lo saquen del aire, algo que también es muy grave realmente, y habla del estado de la libertad de expresión con el jefe de la Comisión de Comunicaciones de los Estados Unidos, diciendo que podría haber sanciones justamente para la cadena justamente donde se emite el programa de Jimmy Kimmel. Bueno, después de mucha presión y de muchas figuras públicas del Congreso, muchas demócratas, pero algunas no, también republicanas, en apoyo, no a la figura de Kimmel, sino el apoyo a la libertad de expresión, que supone que incluso alguien que dice cosas repudiables tenga derecho a decirlas y a no ser censurado, por lo menos por las cosas que dice, que es parte de las reglas de la democracia, que está hoy tan en discusión como vemos en distintos extremos de la política en Estados Unidos y en el mundo. Segundo
rostro del día es alguien que está en este momento en Estados Unidos y que ha recibido una muy mala noticia. Es Eduardo Bolsonaro, diputado, hoy en ejercicio de una licencia, y hijo obviamente del expresidente, que fue imputado por coacción. ¿De qué lo acusa la Fiscalía? De haber amenazado a los a funcionarios judiciales de la República Federativa de Brasil y haber buscado que les apliquen sanciones justamente para obtener beneficios para él y para su padre, lo que sería un caso de coacción según la Fiscalía de Brasil, razón por la cual, porque él venía anticipando que podía haber medidas en este sentido, Eduardo Bolsonaro está hoy viviendo en Estados Unidos en una suerte de refugio que busca allí en Estados Unidos. Veamos lo que publicaba el diputado justamente después que se conociera esta decisión. Fíjate que cita una nota de Wall que dice: la Fiscalía General de la República denuncia a Eduardo Bolsonaro y a Paulo Figueiredo por coacción a la justicia. Bueno, ¿qué dice Bolsonaro? Es absurdo acusarme de obstrucción a la justicia. Nunca abogué por la absolución de mi padre ante la Corte Suprema. No hay justicia en los tribunales, no hay política. Siempre intenté contrarrestar las amenazas del juez Alexandre de Moraes contra los congresistas. Solo así los legisladores tendrán libertad para votar sobre la amnistía y otros proyectos de ley. La familia Bolsonaro muy complicada, aunque Eduardo Bolsonaro habría que ver si no termina beneficiándose de esto que se sigue discutiendo en el Congreso de Brasil, que podría llegar a votación definitiva en el recinto, y es algo parecido a una amnistía. No se cree en una amnistía total, es bajísima la probabilidad de que se vaya en ese sentido, pero sí una amnistía parcial, una reducción de penas, no sé si para Bolsonaro, pero sí para muchos de los condenados por el asalto a los poderes de la democracia el 8 de enero de 2023.